Tras año y medio de espera, el concejal de Sanidad, Nicolás Ángel Bernal, va a recibir a representantes de la asociación Cuatro Gatos. Quieren quedarse con la gestión del Servicio Municipal de Atención a Animales Domésticos. Denuncian la gestión que ha realizado la actual empresa durante los últimos 10 años, que el contrato terminó el pasado mes de junio y que todavía no se ha sacado un concurso público nuevo. En 2012 se constituyeron como asociación. Son un grupo de vecinos de Cartagena que, preocupados por la situación de los gatos que viven en la calle, se lanzaron a emprender una nueva aventura: alimentarlos, cuidarlos y buscarles una familia de adopción. En lo que va de año han conseguido que más de 100 gatos tengan un hogar donde vivir. Varios veterinarios colaboran con el colectivo para entregar al animal en las mejores condiciones sanitarias posibles. Solo el 50% del gasto corre a cargo del adoptante. Salen con su microchip, con contrato de adopción, donde el adoptante se compromete a cuidarlo y a que no lo va a echar, a que no lo va a sacrificar por ningún motivo aparente, que no lo va a abandonar, todo ese tipo de cosas. Y se le pone su primera vacunica si ya tiene la edad, se dan castrados si ya tienen la edad, con sus test, todo, desparasitados, todo. Desde su puesta en marcha, Cuatro Gatos ha creado 6 colonias en el centro de Cartagena. A su cargo ya hay más de 250 animales, a los que atienden a diario en las calles. Les alimentan, esterilizan, desparasitan y vacunan. Nos encargamos de alimentarles, darles pienso seco, no comida húmeda, para que no haya malos olores y cosas así, cambiar el agua, siempre agua limpia, y a ver si hay un caso de gato por ahí herido que necesita atención, y lo hacemos. Solicitan la gestión del Servicio Municipal de Acogida de Animales Domésticos de Cartagena, desde hace 10 años en manos de una empresa privada. La concesión finalizó el pasado 23 de junio y en el pliego de condiciones uno de los requisitos era la imposibilidad de renovación del contrato. Si la obligación es sacar a licitación el concurso público, es algo que tenía que haber hecho el mismo día 23 de junio si no quería hacerlo antes, y que con fecha 24 de febrero en pleno municipal ya le preguntó el grupo Izquierda Unida a los Verdes, a petición de Cuatro Gatos Cartagena, cuál era la situación y cómo se iba a hacer. Y entonces ya vendía él que en mayo estaba solucionado, que en mayo estaban los papeles arriba en contratación. Pues ha pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre y estamos a mitad de octubre y aún no sabemos nada. Si hay que sacar licitación, pues que la saquen. Eso tendrán que mirarlo los servicios jurídicos. Lo que sí que es cierto es que la ley dice explícitamente que en aquellos términos municipales donde estemos asociaciones legalmente constituidas y solicitemos el servicio de recogida y atención de animales domésticos, hay que concedernos y además hay que apoyarnos para tenerlo. Si ese servicio en Cartagena tiene asimilado un centro, que es el CATAL, que también es de titularidad municipal, lógicamente las personas que tenemos que llevarlo somos Cuatro Gatos Cartagena. Tras año y medio de espera y una petición por registro municipal hace 6 meses, representantes del colectivo se reunirán mañana con el concejal de Sanidad. Volverán a pedirle la gestión del CATAT. Sus principios son 0 sacrificios, bienestar animal, fomento de la adopción y sensibilización y concienciación del cuidado de los animales con charlas y proyectos en los centros educativos. Si no hubiera acuerdo en la reunión, amenazan con denunciar al ayuntamiento por las irregularidades en la gestión del CATAT. Desde hace casi 4 meses tiene un contrato caducado con una empresa que, según denuncia la asociación, se ha lucrado con este servicio municipal. Abierta durante 10 años como si fuera una empresa en horario de oficina con unas subvenciones que eran cuantiosísimas, es decir, desde el año 2012, si no recuerdo mal, cuando se hizo el recorte del 20% en adelante han sido más de 300.000 euros, pero es que además se consintió por parte de la consejería, o sea, por parte de la Concejalía de Sanidad, justificándolo tal como te digo, que las tasas subieran de finales de 2012 a principios de 2013 de 25 euros a 115 euros, es decir, esa ha sido la apuesta real del Ayuntamiento de Cartagena por unas campañas de adopción para evitar que los animales acabaran en la calle y para que esos animales que ya estaban en la calle fueran adoptados. Además, la asociación presentará las 11.000 firmas recogidas para que Cuatro Gatos se quede con la gestión del CATAT.